Muy buenas noches. Les doy la bienvenida al curso de los secretos del árbol de la vida. Y bueno, vamos a estar hoy trabajando con ya la clase 4 del bloque 2 del primer nivel. El primer nivel vimos el bloque 1 y este bloque 2. Vamos a terminar con esta clase, el primer nivel, y precisamente esta clase va a tratar de pues simplificar o empezar a unir estos conceptos místicos con algo más comprensible a diferentes niveles de conciencia. Entonces, usualmente empiezo esta clase con esta frase que pues meramente es para empezar a comprender todos estos conceptos de forma más respetuosa, más eh, madura. Para poder comprender estos secretos, pues se requiere cierta madurez para pues, tener un grado de conciencia suficiente para poder ver más allá de lo que aparentemente es la realidad. Entonces, dice, los que tenemos el privilegio de estudiar Kabbalah, comprendemos lo peligroso que es jugar con los pensamientos, emociones, palabras. Por tanto, ya no hay manera de no tener cuidado con nuestro comportamiento en la vida. Y es que esta parte la escribí porque esta clase pues hace referencia a comprender cómo somos responsables de nuestra parte de la creación. Y como hemos estado hablando del nombre de Dios, este nombre que crea milagros, que canaliza pues la materialización a esta realidad, pues es una tecnología, es una matriz, es una inteligencia, como lo queramos ver, que pues va a estar reproduciendo eh, el molde de lo que es el pensamiento, la emoción, es las palabras, los actos, es decir, a través de toda esta tecnología, cuando nosotros la utilizamos, que es el nombre de Dios, que es pues, prácticamente lo que nos ha querido decir este segundo bloque, es que pues el nombre de Dios somos nosotros. Es decir, nosotros somos eh, ese nombre encarnado, ese nombre establecido en esta forma, que es lo que vamos a ahondar hoy. Entonces, una vez que comprendemos esto, sabemos que ya no es lo mismo que antes el tener una conciencia de escuchar, no sé, una canción, a tener un nivel de conciencia más elevado y escuchar otro tipo de música. Ya podemos entender que la programación que se crea a través de la interacción con la música, pues es bastante poderosa. Nos podemos estar o encontrar a nosotros mismos en una circunstancia que si revisamos la música que escuchamos, muy seguramente pareciera que lo que nos pasa en la vida se identifica con esas canciones o con esas letras, pero en realidad esas canciones se están manifestando por cómo nosotros estamos, eh, pues ahora sí que vibrando o estableciendo la unión de, estos, de estas partes, de estos mundos que representan este nombre. Entonces, nos hacemos conscientes de lo que vemos, lo que escuchamos, eh, sabemos que ya no es lo mismo. Ya lo que antes parecía que era una broma o un objeto de risa, ahora ya no lo es, porque empezamos a darnos cuenta cómo alimentamos energías negativas sin darnos cuenta. En la clase de Recorriendo los Senderos hablamos un poco de esta parte de cómo nosotros moldeamos la realidad o nuestra realidad, que al final es una realidad conjunta, que es todo nuestro mundo o la humanidad, y que pues cada realidad personal se va sumando y que pues prácticamente somos los creadores o co-creadores de esta realidad, o por lo menos de cómo la percibimos.
si no la creamos, como muchas personas aseguran, pero sí la interpretamos y entonces se vuelve una interpretación colectiva. Y es aquí donde nos damos cuenta que eh, pues cuidar el pensamiento, la emoción, la palabra, el acto es un acto de amor propio porque nos damos cuenta que eh, somos todo, o somos uno con todo, que es también lo que vamos a tratar de explicar en esta clase, cómo entender eso y más que entenderlo, comprenderlo y darle sentido, tratar de demostrarlo de diferentes formas, como nos habla el Sefer Yetzirah de las letras, que es con forma, con eh, número y con sonido, es decir, alimentar cada parte de nuestra alma para que todo tenga el sentido, la información que estamos recibiendo. Entonces vamos a ver que no hay manera de que ya no cuidemos esas partes o cómo nos comportamos en la vida, porque empezamos a cambiar esa idea de Dios, este Dios manipulador, castigador, que premia o castiga según la obediencia, sino nos vamos dando cuenta de que existe un sistema, una inteligencia divina de justicia en donde el peso que pongo de un lado es el peso que el universo pone del otro para compensar. Entonces pasamos de ese miedo de Dios que le tenemos, miedo de Dios, el temor de Dios, como se interpreta, al respeto por Dios, es decir, el respeto por toda esta creación. Ya no lo hago desde la obediencia porque alguien dice que tiene que ser así, sino por el entendimiento de que es así y que es así perfecto porque soy parte de todo y todo es parte mío y el respeto mutuo es eh, lo que podríamos ver como una realidad idónea. Entonces, esta es una de las partes más importantes, el concepto que tenemos de Dios, cómo nosotros vemos a esta figura o a este poder o esta inteligencia, esta conciencia. Si lo concebimos desde el premio y el castigo o desde la responsabilidad y la libertad, pues desde ahí va a cambiar la percepción de esa realidad. Entonces, bueno, cuando estudiamos esta sabiduría, pues ya no hay manera de que nos hagamos de la vista gorda y culpemos al otro de lo que nos sucede, pues el fin de este conocimiento es recobrar la identidad divina, que es pues el poder que tenemos de ser completamente responsables de nosotros y todo lo que involucra nuestros actos y demás. Entonces nos damos cuenta que merecer lo mejor es lo que venimos a experimentar. Es un deber divino el cuidarnos a todos los niveles. Nivel de conciencia, nivel vibratorio, emocional, mental, físico, que es pues, prácticamente de lo que nos habla esta sabiduría, recuperar el poder de lo que somos. Y pues también sabemos que estos dichos de vibra bonito, somos uno con todo, son bien nombrados, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se vive. Entonces también eh, es importante que cuidemos esas otras partes, energética, mental, emocional y este sistema de percepción sobrenatural que tenemos. Entonces, vamos a comenzar con esta clase. Vamos a hacer el repaso de la clase anterior y rápidamente haciendo un resumen de esto. El nombre de Dios está presente en diferentes formas en toda la creación, en diferentes manifestaciones, y vimos esta parte de la relación que tiene con el 26, la propiedad de pesado, que es o está simbolizada, representada en el cuerpo humano como el hígado, que es el órgano más pesado, más denso o más sólido, por así decirlo, en el sentido de el espacio que hay entre
la forma en que está construida sus tejidos. Es el órgano más compacto, por así decirlo, y por tanto pesado, y que se refiere también a la cualidad que tiene de darle peso a alguien o a algo, que es el proceso de materialización, el darle peso a algo. Cuando nosotros pasamos de un estado etéreo, como podemos verlo aquí, de el aire o el gas pasar a líquido y luego a sólido, pues le da propiedades distintas a la energía, dependiendo la capa de conciencia o de estado en el que se encuentra. Entonces aquí vemos también estos 4 estados. Hablamos de las partículas e hicimos referencia a que esto, si podemos decirlo literal o textualmente, está hablando de cómo pensamos, las emociones que tenemos, cómo sentimos y cómo actuamos. O sea que toda esta información del árbol de la vida, este proceso de descender la energía en el árbol, pasa a través de estos procesos. Es exactamente este proceso del pensamiento lo que hace el mundo de Atzilut. Es literalmente eso. Briah es la parte también donde está la emoción. Yetzirah, estamos hablando del sentimiento, que hablamos de esta parte de cuando ya se siente en los órganos. Es una sensación visceral cuando reacciona el estómago o el corazón, la cabeza, y esas sensaciones que ya son físicas cuando tenemos una emoción y un pensamiento. Lo que sea que pensamos cuando estamos enamorados, por ejemplo, pues es un pensamiento que pasa a una emoción y a un sentimiento y después a un acto, a un comportamiento. Y hablamos que acto también se trata de actuar, de cómo vamos a actuar en congruencia con lo que está sucediendo desde Atzilut. Por tanto, hablamos de que la unificación del nombre es tener esta intención indicada, el pensamiento indicado, la actitud indicada y la acción indicada, este acto. Y hablamos de cómo todo esto es el yo superior y el yo terrenal, que es parte de lo que hoy vamos a seguir profundizando en cómo lo podemos comprender. Y bueno, hay muchas maneras en que se puede explicar las aplicaciones de este nombre, y no es de sorprendernos porque, pues bien se ha dicho que este nombre está en toda la creación, es parte de, es el sello o la firma del creador, por así decirlo. Es esta matriz que estamos viendo acá, que ya vimos cómo hace referencia estas 4 letras, estos 4 mundos, pero después vimos cómo estas letras agrupan o separan, o también vamos a verlo así, aíslan dimensiones. Entonces, que esto que sucede en estos mundos que hablamos en las diapositivas anteriores, pues están viéndose involucradas precisamente estas dimensiones. Entonces, en la Yud, lo que es Atzilut, la parte de lo que es el pensamiento, esta parte de la imagen, lo tenemos en estas 2 dimensiones. Es la intuición, la imaginación. Después, la Hei está hablando de esa estructura que es Binah, que es esta parte de el pensamiento estructurado. La Bab está hablando de la parte emocional, en donde nosotros vamos a darle no la intención, sino la fuerza para impulsar el acto, que acaba siendo la otra Hei. Entonces, o empieza a ser más sencillo darse cuenta de cómo este nombre sucede en todo, o se puede asociar con todo, porque es una matriz cuaternaria, en este caso, si lo podemos ver así, que también se puede ver como una matriz ternaria, que la vamos a ver también en esta clase de alguna forma, pero estamos hablando de que son 3 letras, Yud, Hei, Bab, y una Hei que se repite. Entonces, todo el árbol, por así decirlo, ya está completo con Yud, Hei, Bab, y la semilla es la Hei. Es decir, el árbol ya está desarrollado, pero
la manifestación en las semillas, es la última Hei. Entonces, pues vamos a verlo en todas las etapas, por ejemplo, de la humanidad. Si las podemos separar en cuatro, pues es nacer, crecer, reproducirse y morir, si lo vemos así. Y podemos verlo en muchas aplicaciones que iremos desarrollando. También tiene que ver, por ejemplo, con las estaciones y al final vamos a ver cómo tiene una relación con las constelaciones igual. Entonces vamos a ver el contenido de hoy que va en la misma línea y vamos a ver. Vamos a seguir hablando de este nombre y la cuarta dimensión. Y para eso, pues vamos a hacer eh, ejercicios previos o vamos a estar revisando material previo para entender la cuarta dimensión a qué nos referimos. También está este concepto del hipercubo, que lo vamos a estar explicando también, por lo menos un primer acercamiento, y cómo se manifiesta esto a través de la comprensión de lo que son los límites del universo, como los plantea, por ejemplo, el Sefer Yetzirah. Entonces, vamos a empezar. Y para poder estar entrando en estos nuevos conceptos, es importante que recordemos esta parte del grabado. Ya vimos que haciendo referencia al el versículo 1.1 del Sefer Yetzirah, que empieza diciendo que con 32 senderos místicos de sabiduría grabó ya el Señor de los Ejércitos, etc. Entonces, ahí vimos que eso es prácticamente la creación del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Digamos que este diseño que estamos teniendo aquí, es decir, grabó estas 10 dimensiones con estos 22 senderos que crean este circuito que es exactamente lo mismo que estamos viendo ahí, como esa plancha de linóleo azul. Entonces, después también se explica con qué grabó, eh, que sería este artefacto, que es una gubia o esta herramienta que es la que talla, que vimos que el concepto de tallar es quitar un pedazo de esta materia para hacer una diferencia o contraste entre el volumen o la superficie de una parte u otra, y que esto va a crear una matriz. Una matriz es un sello, es eh, pues digamos que ya es una estructura predeterminada. Entonces, en ese versículo, el Sefer Yetzirah nos explica cómo se creó esta realidad, que es a través de esta plancha, esta placa o esta matriz, que él lo podemos estudiar como el árbol de la vida, pero que en realidad son estos pasos, estas dimensiones y estos senderos que están eh, auspiciadas, alojadas o representadas dentro de Yud-Hei Vav-Hei. Por tanto, tener la conciencia de que este sentido de grabar no solamente está haciendo referencia a la imagen y semejanza de lo que hay entre el sello y la hoja que está impresa. Es lo mismo, solo que una es la original y la otra es la copia, es la sombra. Sombra no solamente es como nosotros lo vemos aquí en la Tierra, que es pues una proyección de nuestra silueta en una superficie que es oscura. Sí, digamos que es lo mismo, pero en este caso estamos hablando de la sombra como la impresión, es decir, como esa proyección que funciona como esta idea de nuestra sombra. Entonces, este proceso de grabar también nos hace referencia a un proceso especial, que es el proceso cabalístico de meditación, o lo que es el protocolo de la meditación cabalística, que nos enseña el Sefer Yetzirah. Hay pues diferentes partes en las que se insiste con esto de grabar y prácticamente
Este libro es un manual de cómo grabar realidades a través de la meditación hebrea o la meditación cabalística de estos conceptos. Pero todo esto vamos a aterrizarlo. Entonces, toda esta parte de las proyecciones, de los sellos, de las sombras, de estos grabados que hizo el creador en este árbol, vamos a entender a qué se refiere o cómo funciona esta mecánica o esta matriz. Entonces, para poder hablar de este tema e introducirnos a este asunto de la cuarta dimensión, voy a poner un video en donde Carl Sagan explica un poco de este concepto y después lo vamos a analizar, lo vamos a desarrollar y vamos a vincularlo con el conocimiento del Sefer Yetzirah y de todo esto que representa la Cábala. Entonces, vamos a poner el video y al terminar continuamos. Cuando se habla de la gran estructura del cosmos, los astrónomos suelen decir que el espacio es curvo, o que el universo es finito, aunque ilimitado. ¿Qué es lo que quieren decir? Imaginemos que somos perfectamente planos, absolutamente planos, y que vivimos, consecuentemente, en una tierra plana, en un mundo diseñado por Edwin Abbott, un erudito shakespeariano que vivió en la Inglaterra victoriana. En un mundo plano, todos son naturalmente excepcionalmente planos. Tenemos cuadrados, círculos y triángulos. Todos echamos a correr y nos metemos en nuestras casas para hacer nuestras cosas planas. Bien, tenemos el ancho y el largo, pero no el alto. Estas figuras recortables tienen algo de altura, pero vamos a ignorarlo y a imaginarnos que son absolutamente planas. Siendo ese el caso, nosotros, como habitantes de este mundo plano, conocemos la derecha y la izquierda. Sabemos lo que significa delante y detrás, pero nunca hemos oído hablar de arriba y abajo. Bien, imaginemos que a nuestro mundo plano llega revoloteando una rara criatura tridimensional que extrañamente se parece a una manzana. Y esta criatura tridimensional ve un atractivo y simpático cuadrado, observa cómo entra en su casa y decide, en un gesto amistoso interdimensional, decirle hola. Hola, dice la criatura tridimensional. ¿Cómo estás? Soy un visitante de la tercera dimensión. Bien, el pobre cuadrado mira a su alrededor y no ve a nadie dentro de su casa cerrada. Y sin embargo, ha recibido un saludo de su interior, una voz dentro de sí mismo. Sin duda empieza a preocuparse por su salud mental. La criatura tridimensional se siente muy triste por ser considerada una aberración psicológica, de forma que desciende para entrar en el mundo plano. Aunque una criatura tridimensional solo puede existir en una superficie plana parcialmente. Solo se puede ver un plano, un corte de ella. De manera que, cuando la criatura tridimensional llega al mundo plano, solamente se pueden ver los puntos de contacto. Vamos a representar esto mojando la manzana en esta almohadilla de tinta y estampando la imagen sobre la superficie plana. Y a medida que la manzana desciende y resbala por el plano, veremos progresivamente capas más y más altas, lo que podemos representar cortando la manzana. Así que el cuadrado, a medida que pasa el tiempo, ve cómo aparece misteriosamente un conjunto de objetos dentro de una habitación cerrada y cambian su forma espectacularmente. La única explicación que cabe es que se ha vuelto loco. A la manzana podría molestarle un poco esta conclusión, así que, no tan amistosamente,
empuja al cuadrado por debajo y lanza a nuestra plana criatura a revolotear y girar en el aire. Al principio, el cuadrado no tiene idea de lo que le está ocurriendo. Está terriblemente confuso. Es una experiencia totalmente nueva para él, pero al poco tiempo se da cuenta de que puede ver el interior de habitaciones cerradas, planas. Puede ver el interior de sus compañeras planas. Puede ver el plano desde una perspectiva que nadie ha tenido anteriormente. Conseguir otra dimensión le proporciona, como un beneficio casual, una especie de visión de rayos X. Bien, nuestra criatura plana desciende lentamente a la superficie y sus amigos corren a verla. A sus ojos, ha aparecido misteriosamente. No ha venido andando de otra parte. Procede de algún otro lugar. Le dicen, por Dios, ¿qué te ha ocurrido? Y el pobre cuadrado tiene que decir, pues, estaba en otra dimensión mística llamada arriba. Le dan unos golpecillos en la espalda y le consuelan. O le preguntan, bueno, pues enséñanos dónde está esa tercera dimensión. Indícanosla. Y el pobre cuadrado es incapaz de hacerlo. Pero puede que sea más interesante la otra dirección dimensional y la cuarta dimensión. Para estudiar esto, tomemos un cubo. Podemos imaginarnos un cubo de la forma siguiente. Tomamos un segmento y lo movemos en ángulo recto para formar un cuadrado. Entonces movemos el cuadrado en ángulo recto y siguiendo el mismo sistema formamos un cubo. Creemos que este cubo da una sombra que reconocemos. Como ustedes saben, los niños lo dibujan en los colegios como dos cuadrados con sus vértices unidos. Si observamos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones, vemos que en este caso no todos los segmentos parecen iguales y no todos los ángulos son rectos. El objeto tridimensional no ha sido bien representado en su proyección de dos dimensiones, pero eso es debido a haber perdido una dimensión en la proyección. Tomemos ahora el cubo tridimensional y proyectémoslo en una cuarta dimensión. Así no, así no, así no, sino en ángulos rectos y en esas tres direcciones. Yo no puedo mostrarles cuál debe ser la dirección, pero imaginen que hay una cuarta dimensión física. En ese caso, crearíamos un hipercubo de 4 dimensiones que también se llama un tesseract. No puedo mostrarles un tesseract porque tanto ustedes como yo estamos atrapados en 3 dimensiones. Pero lo que sí puedo enseñarles es la sombra en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones o tesseract. Aquí lo tienen, y podrán ver que son 2 cubos inscritos con todos los vértices unidos por segmentos. El verdadero tesseract de 4 dimensiones tendría segmentos iguales y todos sus ángulos serían rectos. Eso no es lo que aquí vemos, pero este es el inconveniente de la proyección. De manera que, como ven, aunque no podamos imaginar un mundo de 4 dimensiones, sí podemos pensar en él. Muy bien, bueno, pues vamos a analizar un poco sobre esto que acabamos de ver. Y bueno, vamos a hacer un análisis muy resumido, nada más para ver cómo se va entrelazando todo este conocimiento de que estamos hablando con toda esta parte de la cuarta dimensión, que pues aclarando, no estamos hablando de una cuarta dimensión del árbol, sino estamos hablando de una cuarta dimensión, podemos verlo así, dentro del espacio-tiempo. Es decir, dentro de esta matriz en un sentido más extenso. Entonces, este video nos habla sobre un personaje cuadrado que vive en un espacio plano, que es tierra plana, y que pues solo está, digamos que acotado o restringido por las dimensiones en las que se encuentra, que en este caso estamos hablando de 2 dimensiones. Estamos hablando de un cuerpo que
se puede desplazar en ciertas direcciones, pero siempre en un estado bidimensional. Es decir, adelante, atrás, izquierda, derecha, pero no hay una tercera dimensión física de espacio y tiempo en donde se pueda desplazar hacia arriba y hacia abajo. Entonces, eso no quiere decir que no exista otra dimensión, sería esta tercera dimensión que estamos hablando, y tampoco quiere decir que porque el cuadradito no pueda percibir más que a sus similares y a su realidad similar, no porque no pueda percibir a la tercera dimensión o porque no la pueda ver, no quiere decir que no exista y tampoco quiere decir que no existan seres de esas dimensiones. Es decir, no puede esperar el cuadrado que no exista un ser de tercera dimensión si existe una dimensión llamada tercera dimensión. Entonces vemos que sucede que uno de estos seres de la tercera dimensión, que ya estamos hablando del volumen, ya tienen esa característica nueva de el arriba y el abajo, no solamente tener eh, frente, atrás, derecha, izquierda, sino arriba y abajo, puede ser consciente de los seres de segunda dimensión. Entonces, decide interactuar con ellos como nosotros interactuamos con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y pues tiene una interacción dimensional en donde qué es lo que le sucede a este personaje cuadrado, pues empieza a escuchar una voz interior, escucha una voz que no viene de ningún lugar y que podemos llamarle voz de otra dimensión, que en realidad estamos hablando del diálogo interno que también lo poseemos nosotros o tenemos esa característica. El diálogo interno que si empezamos a darnos cuenta que este cuadrado, segunda dimensión, puede escuchar a la manzana que está en tres dimensiones y que eso se proyecta como eh, una voz interior, nosotros conocemos lo que es ese diálogo interior. Entonces, ahí es una de las partes que es importante entender porque es una herramienta para poder percibir esta dimensión, que adelantando un poco estamos hablando de esta dimensión de la meditación, de estos niveles de Atzilut, en un nivel superior. Entonces, esa es una de las primeras características que empieza a notar el personaje de dos dimensiones cuando se le manifiesta en un intento de comunicarse este ser de tercera dimensión con el de segunda y lo siente como un diálogo interno o una voz que está en su cabeza, vamos a decirlo así, para que entendamos, o tratemos de entender cómo sería, y pues se da cuenta de que es una locura lo que le está diciendo o aquello que le está comunicando le parece una locura porque no lo puede ver con sus sentidos o con pues las herramientas que tiene dentro de ese espacio de tiempo llamado dos dimensiones y que pues está limitado por ellas. Esos límites o esas partes que dan límite a una dimensión. Entonces, viene esta parte en donde el ser de tercera dimensión decide manifestarse de forma física en otra dimensión inferior, que es algo que pues, nosotros también hacemos. Nosotros podemos manifestarnos en un plano de segunda dimensión cuando trazamos, dibujamos, escribimos. Es decir, estamos constantemente interactuando con elementos de esa otra dimensión, que también es parte de nosotros. Nosotros somos la tercera dimensión y cada dimensión lleva dentro de sí misma la anterior. Entonces, tenemos que empieza a manifestarse de diferentes formas y según se va manifestando o según la segunda dimensión va registrando la altura que tiene
ser de tercera dimensión, este volumen o esta ya una forma tridimensional, pues se va manifestando en diferentes formas. Los cortes de la manzana, unas son puntos, otras más ancha, otra es más delgada, o sea, las formas van cambiando. Y eso es el entender cómo nosotros lo podemos aplicar, en entender cómo esto que nosotros llamamos Dios o que llamamos el Creador también, podemos ver que se manifiesta todo el tiempo en todos lados. Es decir, todo es Él, o todo es ello, o todo es ella. No hay nada que no sea, es Él. Entonces, de repente vamos a ver que se manifiesta pues, en colores, sonidos, formas, texturas, animales, personas, en todo. Empezamos a ver cómo empieza a tener relación o sentido esto. Así vemos planetas, ríos, herramientas, lo que sea es una parte de esa manifestación. Entonces también vemos que dependiendo de cómo se va manifestando este ser de tercera dimensión, va cambiando entonces su forma. Y para que pueda tener una idea de esto, el ser tridimensional le da un empujoncito y de repente empieza a volar por el aire de la tercera dimensión, en donde se encuentra anidada su dimensión, que es la segunda, y entonces tenemos que eh, puede ver o empieza a percibir cosas que desde su plano o su dimensión no podría. Es decir, tiene un ascenso de conciencia, empieza a darse cuenta que hay algo más, que hay algo diferente y empieza a ver las cosas como desde el interior. Ya no lo ve desde fuera, sino desde dentro. Esto es lo que hace que se dé cuenta de cómo funcionan pues ciertas estructuras de segunda dimensión. Entonces surge lo que es esta idea de la experiencia mística, que es algo de lo que nos habla constantemente la Cábala y en especial la extática de alcanzar estos niveles en donde pues nos convertimos en la Merkabah y pues somos uno con el Creador y es esta ascensión de Enoch o de Ezequiel, los carros de fuego, etcétera. Es esta experiencia mística de conocer esa otra dimensión superior a nosotros, porque no es llegar a conocer al Creador por completo, por la infinidad de capas que puede tener, pero sí la siguiente dimensión que para el cuadradito de ser de dos dimensiones sería el poder ver la altura desde la tercera dimensión. Entonces adquiere estos poderes especiales o poderes extrasensoriales que le permiten tener esta experiencia mística. Sin embargo, cuando llega y aterriza, aparece de repente, se materializa en la segunda dimensión y sus compañeros le dicen, ¿dónde estabas? ¿Qué pasó? Es decir, le preguntan qué fue lo que sucedió con él y les habla de esta experiencia y le dicen a ellos entonces que les cuente cómo es. Por lo tanto, resulta pues difícil o casi imposible describir algo que se está percibiendo porque parecería absurdo. Para la segunda dimensión, ver la tercera dimensión es prácticamente absurdo, una cosa de locos. El aceptar esa voz interior que le está hablando o esas manifestaciones en diferentes formas, saber que eso es realmente un ser que está en una dimensión eh, pues que yo no puedo ver, pero sí puedo percibir y se va a manifestar porque es, pues como vemos aquí, es un grabado, es una reproducción que se va haciendo en diferentes capas y niveles. Por tanto, estamos hablando que esto de grabar también hace referencia a la meditación y esta meditación es parte de las herramientas para esta experiencia mística que nos conectan con la cuarta dimensión. Es decir,
esta herramienta, esta tecnología de la meditación nos permite acceder a la cuarta dimensión. Por tanto, la cuarta dimensión, vamos a ver que nos habla este video de que es el adentro y el afuera. Es decir, ya no es en dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente, hacia atrás o izquierda o derecha, sino todas a la vez hacia adentro y hacia afuera. Es decir, se empieza a completar un fractal. Como es adentro, es afuera. Por tanto, nos damos cuenta que la cuarta dimensión manifestada en la tercera son estas capas que vemos que pues están, por ejemplo, en los frutos, en nosotros, como son nuestros cuerpos, eh, en la piel, en todo se va manifestando esta plantilla o lo que es este sello. Y que bueno, vamos a entenderlo ahora desde cómo lo podemos aplicar a este nombre, a entender Yud-Hei Bab-Hei desde la cuarta dimensión. Y bueno, habiendo hablado de lo que eh, planteó Carl Sagan en ese video, vamos a entender cómo funcionan estas dimensiones en este principio también de los estados de conciencia, por ejemplo, o la relación que tiene con la creación. Y vamos a intentar unir cómo se realiza esta creación a partir de pues, esta cuarta dimensión que nosotros la concebimos como etérica. Entonces, si nos vamos a entender la creación, en las primeras clases hablamos del Tzimtzum, y el Tzimtzum se puede entender como la aparición por primera vez de ese punto que representa la nada, que es ese espacio en donde el creador se autocontrajo y que fue la primera manifestación que después empezó a expandirse. Entonces, tenemos que, o se empezó a ser llenada nuevamente a través de la Neshama, que es ese rayo que vimos que entra en esta oscuridad. Entonces podemos ver al punto como la primera dimensión, que es el todo en la nada, en ese estado que aquí lo podemos entender como una semilla, como una célula, hablando del espermatozoide, por ejemplo, y vamos a ver ese punto inicial que siempre va a ser el estado semilla, es decir, el estado potencial donde se encuentra todo, porque en una semilla se encuentra todo el potencial del árbol o la planta o todo lo necesario para que se desarrolle. Entonces podemos entender esta parte como una representación de la primera dimensión, como este acontecimiento que fue el Big Bang o el Tzimtzum. Después vemos ese primer desplazamiento que hace el punto y aquí estamos hablando de cuando se empezó a expandir, cuando este punto empieza a proyectarse o empieza a desplazarse, de cuando empezó el primer movimiento que hizo, podemos llamarlo como lo que es la primera dimensión que existe, siendo el punto la dimensión, la primera en el sentido de ser la cero, por así entenderlo. Y esta línea ya sería el número 2, pero estamos hablando de una dimensión, es decir, solamente se puede desplazar en un sentido que puede ser bidireccional, pero solo puede ser recorriendo un segmento. Entonces, tenemos ahí que vamos a ver que después esto se puede representar con un desplazamiento y que se crea la segunda dimensión, que es esta dimensión de la que nos habla el video, y que es pues las figuras planas. Y aquí vemos que esto se puede interpretar como pues la primera estructura que es esta placa que se va a sellar. Entonces vemos que después surge la tercera dimensión o las tres dimensiones, en donde vamos a tener ya un desplazamiento que hay de enfrente, atrás, de derecha a izquierda y de arriba
abajo. Entonces vamos a ver que ya tenemos esas tres dimensiones que empiezan a cobrar sentido si vamos a darnos cuenta lo que dice el Sefer Yetzirah, de que con tres libros se creó el mundo o creó el mundo. Y estamos hablando de, pues, esos tres libros también lo podemos ver como estas tres dimensiones que crean esta realidad, esta tercera dimensión en la cual estamos en este momento y que tiene, si lo vemos como los tres libros, que son las cualidades principales de las letras, y que ya vimos que las letras pues también son parte del árbol de la vida. Entonces tenemos que, eh, vamos a ver tres dimensiones duales, es decir, tenemos enfrente, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Y el Sefer Yetzirah da esta descripción de que tiene forma, tiene valor y tiene sonido, vibración, es decir, tiene una forma, un volumen, un peso y una vibración o un sonido. Entonces, estamos hablando de lo que le da forma a esta existencia. Y entonces, ¿cómo lo podemos entender cuando vamos a recapitular sobre esto? Nos vamos a dar cuenta que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y si nos vamos a entender que hablamos de cómo nuestras células tienen una parte de conciencia propia en la cual pues hay una fuerza que sabemos que es el Nefesh, que es el nivel de conciencia del alma que se encarga de pues, toda esta función vital de nuestro cuerpo animal o de nuestro cuerpo biológico. Entonces, tiene una parte de esa conciencia que somos nosotros y que eso está pues proveída, esta conciencia también por el ADN, que es pues prácticamente lo que dicta las órdenes de cómo se van a reproducir eh, o cómo se van a gestionar los recursos para pues crear un cuerpo humano y que pues las células de tejido se vayan al tejido, las que son de hueso se vayan al hueso y así se van a ir ordenando o se van a ir catalogando las células conforme a la información del ADN. Por tanto, nos vamos a dar cuenta que esta idea de que una célula tiene una conciencia propia que se suma a la de otra y entre todas forman un órgano que tiene una conciencia y un sistema que tiene una conciencia y al final acaba siendo un cuerpo humano que tiene una conciencia que es lo que percibimos nosotros. Pero ¿qué importancia tiene nuestra propia conciencia dentro de la humanidad? Pues nosotros vemos que si un ADN empieza a deteriorarse, va a crear que la célula de la cual se multiplique, que tiene ese ADN, empiece a crear una anomalía, una enfermedad, un cáncer. Entonces, aquello que corrompió el ADN y que empezó a tergiversar las órdenes de cómo sintetizar la célula, su trabajo, empieza a generar una distorsión que ese cambio de conciencia fuera de la norma crea una patología al final. Es decir, si lo vemos desde este enfoque, puede empezar a producir el comportamiento errático de una célula, el hecho de que se cree un cáncer y eso, metástasis, etcétera. Por tanto, la conciencia de una sola célula es importante, es decir, la integridad de una sola célula es importante para poder preservar el organismo. Si nosotros lo llevamos esto a la importancia de que cada uno en nuestra propia conciencia seamos lo más conscientes o coherentes de cómo actuamos, cómo pensamos, lo que sentimos, pues entonces ese nivel de conciencia que alcanzamos según la integración de nuestro cuerpo, de nuestro nombre de Dios, al final, esa suma de conciencias que podemos llamar la humanidad, pues se convierte en lo que vimos que es este ser superior o
en lo que podemos llamar este nombre Hashem de Yud-Heh Vav-Heh, que son todas las dimensiones unificadas, y cuando nosotros podemos elevar esta conciencia para conectar con ese ser eh, de cuarta dimensión que vamos a llamar nuestro ser superior, y cómo vamos a estar teniendo una interacción a través de estas herramientas como la meditación, en donde nosotros vamos a poder solicitar algo, como enviar un mensaje, y va a regresar. Es decir, es un ciclo, es un péndulo. Hay muchas maneras de describirlo. Si se lee el Kybalión, también hay 7 principios herméticos que hablan perfectamente de cómo funciona este sistema, que al final es lo mismo que este nombre. Entonces, vimos cómo hay una referencia entre la morfología de nuestro cuerpo y pues estamos viendo también la iconografía de este ser de cuarta dimensión que si vamos a entender puede ser que no tenga el mismo cuerpo que nosotros, pero sí las mismas partes, así como cuando nosotros creamos un celular es una creación nuestra, es una proyección en otra dimensión nuestra. Tiene también un cerebro, tiene también un corazón, tiene también diferentes partes que hacen funciones similares a nosotros que permiten que tengan una autonomía. Por tanto, entender que esto funciona hacia arriba también es cuando vamos a poder entender cómo conectarnos con ese ser superior. Entonces, esta dimensión sabemos que no la podemos ver quizá con los ojos de tercera dimensión, hay que poder verla con los ojos del alma, y esto estamos hablando de la percepción, estamos hablando de lo extracorporal, que ya sabemos que es la integración de este nombre, es decir, desde un plano de conciencia unificado, en donde me doy cuenta que pues lo que yo pienso, lo que digo, lo que siento, afecta directamente hacia todos los demás, es decir, hacia toda la humanidad. Así como vamos a ver que las constelaciones tienen una estrecha relación con nosotros, los planetas y todo lo que existe a nivel macrocósmico tiene una relación muy estrecha o intricada con nosotros. Entonces, por eso vuelvo al principio de la frase, que cuando sabemos ya cómo funciona esto, solamente queda aprender a ser responsables y a, pues, tener respeto más que temor sobre las cosas y cómo nos conducimos en la vida. Entonces, ahora vamos a entender qué tiene que ver este hipercubo o tesseracto del que habla el video. Y se queda, el concepto de ese video se queda en la idea de que el plasmar una figura de 3 dimensiones, como es el cubo, en una sombra, en un plano de 2 dimensiones, que es esa mesa, pues se pierde definición y por tanto se crea pues una distorsión de cómo se estructura ese cubo que tiene 3 dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, eh, enfrente, atrás, y que pues se puede plasmar en 2 dimensiones, el objeto de 3 dimensiones. Por tanto, esa misma lógica hacia arriba nos proyecta a lo que es el entender este cubo, que aquí lo podemos ver como un cubo que está dentro de otro cubo, o como un cubo que es exterior a otro cubo, que está en el exterior de otro cubo, porque vamos a ver que el adentro es igual al afuera. Y es esta matriz del árbol de la vida que en otras clases vamos a ver cómo este sistema de esta imagen que estamos viendo, esta geometría, es exactamente un árbol de la vida. Entonces, es un árbol de la vida completo que tiene muchas aplicaciones, y vamos a ir viendo cómo el nombre de Yud-Heh Vav-Heh pues está presente en este
este diagrama. Entonces, aquí la idea del tercer acto es que esta proyección, que la vemos en dos dimensiones, pues es una sombra de ese espacio que no podemos ver, insisto, pero podemos percibir. Y repito, percibir es con pues estos ojos del alma, que es cuando ya tenemos esta información. Entonces, vamos a ver que si lo vemos desde el punto de vista cabalístico, vamos a ver que eh, esta, esta geometría nos está hablando del ejad, o sea, de la unificación. Es como yo estoy unificando la primera, segunda, tercera y ahora incorporo la cuarta dimensión. Es decir, unifico el concepto de la cuarta dimensión para comprender dónde estoy y dónde está ese ser superior que es parte de mi conciencia en un estado mayor, en un estado superior, en una conciencia que está más vinculada a la conciencia del creador. Entonces podemos ver que este cubo se compone, si esto es el Ejad, podemos verlo como que tiene dos cubos en diferente proporción. Es decir, como es el grande, es el chico, como es el chico, es el grande. Y si podemos verlo como el cubo grande, estamos hablando del yo superior, el macrocosmos, es decir, todo lo que está fuera de nosotros, podemos verlo como la onda o el mundo de la energía. También lo podemos ver como el subconsciente o esta parte que no podemos ver de la mente, de la psique. Y también podemos ver que puede referirse a lo que es la partícula Yud-Hei, esta parte del alma, que después podemos interpretar como el pequeño, y esto puede variar. El de adentro es el de afuera y el de afuera es el de adentro. Entonces, el yo terrenal puede ser el microcosmos, todo lo que es nuestro interior, el mundo de la partícula, también la parte consciente, lo que observamos nosotros, y la parte de Bab-Hei. Por tanto, vamos a unir este razonamiento con lo que nos dice el Sefer Yetzirah sobre los límites del universo. Y bueno, para poder unir este concepto de los límites del universo, vamos a hablar de estas dimensiones que ya revisamos antes, que son 6 y 1. Y es lo que voy a explicar. Aquí vamos a utilizar la primera parte del versículo 1.1 de Bereshit, que empieza diciendo Bereshit bara Elohim. Eso es lo que dice la primera parte de las primeras tres palabras de el versículo de Bereshit. A lo cual el Zohar nos dice, no lo leas Bereshit, léelo Barashit bara Elohim. Entonces, si nosotros vemos estas dos interpretaciones, la primera se puede representar como al principio creó Elohim. Y ya hablamos también de parte de cómo tiene referencia esto al Sefer Yetzirah, pero aquí lo vamos a unificar de una forma más clara. Entonces, si lo vemos desde la visión del Zohar, de Barashin Bara Elohim, está diciendo creó 6, creó Elohim. Entonces, creó 6. ¿Qué son esas 6? ¿O qué es esos 6 que creó? Estamos hablando de estas tres dimensiones duales que vamos a ver que también están representadas dentro del Sefer Yetzirah, es decir, creó este espacio tridimensional a través de 6 Elohim. Entonces, eh, vamos a ver que estas 6 dimensiones en realidad son 3 dimensiones duales, porque estamos hablando de la tercera dimensión, que es lo que a nosotros nos toca en este momento comprender para, sabiendo ya que es una proyección de la cuarta dimensión, pues podamos entender cómo funciona ese yo superior.
Entonces, al principio creó Elohim, creó 6, creó Elohim. Entonces, creó 6 dimensiones o 6 Elohim. Entonces, aquí en Sefer Yetzirah vamos a tomar lo que es el versículo 1:13 y dice, de entre las elementales escogió 3 letras según el misterio de las letras madre, Aleph, Mem, Shin. Y empieza a describir, las fijó en su gran nombre y con ellas selló 6 extremidades. Estamos hablando de estas mismas 6 dimensiones que ya las revisamos. Dice entonces 5, selló lo alto y encaró hacia arriba, lo selló con Yud Hei Bab. Y entonces empieza a dar 3 letras que, pues ya sabemos que es el tetragrama, solo que está en su estado contractivo, vamos a decirlo, donde solo están las 3 letras principales y sabemos que la Hei se repite. Por tanto, las 3 letras que no se repiten son Yud Hei Bab. Después continúa diciendo, 6, selló lo bajo y encaró hacia abajo. Lo selló con Hey Yud Bab. Y vamos a ver que empieza a cambiar las letras de orden porque empieza a cambiar la energía o la forma de manifestación de este espacio-tiempo, que es lo que nos está diciendo esta geometría. Dice 7, selló el este y encaró hacia adelante, selló Bab Yud Hey. 8, selló el oeste y encaró hacia atrás. Lo selló Bab He Yud. 9, selló el sur y encaró a la derecha. Lo selló con Yud Bab He. 10, selló el norte y encaró a la izquierda. Lo selló con He Bab Yud. Entonces pareciera que está diciendo que pues selló con estas letras o con el orden de estas letras o con este orden creyó un sello que es lo que plasma esta dimensión que estamos hablando, lo alto. Luego, con otra combinación de letras del mismo nombre, hizo la placa de lo que selló, que fue lo bajo. Después, adelante, atrás, derecha, izquierda. Y le llamó direcciones también. Y vamos a ver que están esas direcciones representadas por arriba, abajo, norte, sur, este, oeste. Entonces vamos a ver que están hablando de cuando se creó este espacio tridimensional. Ambos libros están diciendo lo mismo. Y creó Elohim. Y ahorita vamos a ver que con la conciencia de Elohim creó todo esto. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Si nosotros vamos a ver esta gráfica, vamos a ver el cubo que ya conocemos y vamos a ver cómo le explica el Sefer Yetzirah. Entonces, está hablando de que pues hay tres dimensiones duales, que es arriba, abajo, derecha, izquierda, y frente y atrás, que aquí está representado como que el frente es la cara de abajo y el fondo, pues obviamente la cara que se ve atrás. Y vemos como este nombre está presente de forma que tenemos en arriba Yud Hei Bab, abajo Hei Yud Bab, luego nos vamos a lo que es enfrente Bab Yud Hei, atrás Bab Hei Yud, luego nos vamos a lo que es la derecha Yud Bab Hei y luego a la izquierda que es Hei Bab Yud. Y vemos que el arriba representa lo que después vamos a entender como boreal, que es la parte superior. Abajo es la parte austral o inferior. Tenemos el norte, sur, este y oeste. Y van a ser estas 6 dimensiones que si nosotros empezamos a comprender lo que nos está diciendo esta sabiduría, es cómo nosotros podemos empezar a darnos cuenta cómo está hecha la creación y por tanto podemos empezar a cobrar esta conciencia de cómo vamos a crear y lo más importante es cómo nos estamos vinculando a través de esto con
el sistema superior que podemos llamar la cuarta dimensión. Entonces, tenemos ese cubo que ahora si lo vemos aquí, desde este diagrama cabalístico que nos explica también el Sefer Yetzirah, vamos a ver este cubo con estas direcciones y que está, digamos que delimitado por lo que son 12 vértices. Y esos 12 vértices tienen relación con lo que también hablamos en otros bloques y en el curso de los senderos del árbol de la vida, donde vamos a hablar ya de las constelaciones, como el límite de nuestro universo. Si vimos el video, Carl Sagan dice que el universo es finito pero ilimitado, como nosotros. Ya sabemos que nosotros somos este cubo, o por lo menos hablando desde esta geometría, somos este espacio tridimensional llamado cuerpo, que tiene otras partes. Pero estos límites que van a estar representando las constelaciones están también asociadas a nosotros en el sentido en que nosotros somos finitos, pero ilimitados, es decir, tenemos potencial ilimitado con las dimensiones superiores, por ejemplo, nuestra imaginación y demás son ilimitadas. Entonces, vemos que hay 6 dimensiones, como ya lo vimos, y que son adelante, atrás, derecha, izquierda, abajo y arriba. Pero que esta misma naturaleza de reproducirse a sí mismo, esta inteligencia, crea una siguiente dimensión, que es la séptima, o que es 6 y 1 dimensiones, por eso dice ese título, que es el adentro, que ya sabemos que derecha e izquierda es una dimensión dual, ya sabemos que arriba abajo es otra dimensión, es decir, son estos ejes que estamos viendo dentro de las caras que van a formar 6 caras y una dimensión interior que se llama adentro y que es la misma que va a ser afuera. Entonces nosotros podemos entender ahora que si nosotros llevamos este espacio que vemos aquí, que es este cuadrado, vamos a ver que es exactamente lo mismo que está plasmado aquí, pero en tercera dimensión, dentro de la tercera dimensión. Entonces está representando una representación gráfica de 3 dimensiones en su interior con otra de 3 dimensiones, está haciendo referencia a la cuarta dimensión, porque tengo esta estructura tridimensional afuera que reproduce a sí misma, se reproduce a sí misma en una escala hacia adentro, y eso es lo que está creando la cuarta dimensión, esa dimensión que, repito, no podemos ver, pero podemos percibir. Entonces nos vamos a dar cuenta que si cambiamos esta estructura para ver cómo está funcionando este principio de creó 6, creó Elohim, que en muchas explicaciones se dice que son los 7, porque son 6, más Elohim, porque a través de Elohim creó estos 6. Entonces, en realidad estamos hablando de las dimensiones del árbol de la vida, que ya vimos que son 6, que también representa Seigel y Midot, que es el estado de interiorización y exteriorización, y que al final desencadena en lo que es Malhut, o lo que es la 10ª dimensión del árbol, que es esta parte de la 7ª dimensión, hablando de que si contamos aquí una, después tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si nosotros vemos este diagrama o esta estructura de un cubo tridimensional en 2 dimensiones como una figura plana, estamos teniendo 7 dimensiones, es decir, 7 piezas que en realidad están haciendo referencia gráficamente a la 7ª dimensión, que sería la cuarta dimensión, que es hacia adentro. Entonces, este espacio que nosotros tenemos aquí es esa representación de el adentro, como habíamos visto en la figura anterior. Por tanto, estamos hablando de creó 6, creó
Elohim, es decir, esta naturaleza de los 7 que al final va a representar el cuerpo de Serapín. Si nosotros lo vemos en esta dimensión, que es la cuarta, vamos a ver que igual es lo mismo, es decir, es una matriz que corresponde y se va multiplicando hacia adentro y hacia afuera. Y bueno, podemos hablar de más dimensiones, pero en este caso lo que queremos estudiar es entender este ser superior o la unificación con este nombre que es esta inteligencia o esta conciencia que nos habla desde dentro. Otra manera de representarlo, vamos a ver que se puede ver a través de la geometría de la flor de la vida o en este caso el huevo de la vida y sus diferentes manifestaciones. Tenemos esta que es exactamente lo mismo que el cubo, que es un interior y lo que son rayos proyectados, como lo habíamos visto en la otra presentación, que es un arriba abajo, adelante atrás y derecha izquierda. Entonces este punto central que tenemos aquí es exactamente lo que tenemos acá. Entonces podemos encontrar también esta manifestación de la flor de la vida, ya hablando de la geometría o lo que empieza a desarrollar esta geometría conocida como la flor de la vida, el fruto de la vida, el huevo de la vida, son diferentes etapas en donde podemos ver aquí que pues la representación o la multiplicación de este esquema de 7 dentro de sí mismo con la misma mecánica del hipercubo, pues nos está dando esta proyección. Entonces, esto es nada más para tener la conciencia de que esta geometría de la flor de la vida en realidad es una proyección de cuarta dimensión en una proyección de 3 dimensiones a través de círculos, así como el tesseracto es una representación de 4 dimensiones de un hipercubo a través de líneas rectas o de, pues en este caso, figuras cuadradas. Esta es una representación de la flor de la vida con líneas curvas, que es una naturaleza femenina, y el otro, que es el que está debajo, está representado en un aspecto masculino, que son líneas rectas. Entonces, bueno, con esta información termino esta clase. Muchas gracias por su participación.